Esa Procuraduría General del Estado es la que finalmente, a través de su procurador especializado en materia constitucional, ha interpuesto la demanda de conflicto competencial. Nosotros estamos rápidamente conectados vía Zoom con el abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el doctor Joseph Campos. Doctor, bienvenido, Exitosa. Buenas tardes, Karina, qué gusto escuchar, a tu disposición. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Primero, para saber, aquí dice gobierno presenta demanda competencial. El gobierno se me hace muy gaseoso. ¿Quiénes han sido específicamente los que han presentado esta demanda competencial? Bueno, primero, gracias por la posibilidad de precisar eso, porque efectivamente no se trata ni siquiera de ser gaseoso, no, sino de hablar correctamente, ¿no? El gobierno tiene un poder dividido, y una de esas instancias divididas es la Procuraduría General del Estado, ¿no? Esa Procuraduría General del Estado es la que finalmente, a través de su procurador especializado en materia constitucional, ha interpuesto la demanda de conflicto competencial. De tal manera que no es ni la defensa de Dina Boluarte, ni estrictamente el Ejecutivo la que ha interpuesto esta demanda. Ciertamente comienza con una aprobación para efecto del Ejecutivo en el sentido de establecer y pedir a la Procuraduría si lo tiene bien o no. Pero es la Procuraduría la que decide si pone o no pone la, la, la demanda de conflicto competencial. Es más, lo ha puesto en los términos que yo necesariamente no estoy de acuerdo. Pero por encima de eso, el Tribunal Constitucional tendrá que definir los alcances de su decisión a partir del problema que se le ha puesto, ¿no? Muy bien. Entonces, hubo un abogado, no recuerdo en este momento el nombre, Jocelyn, ¿te acuerdas el nombre del abogado que interpuso una demanda competencial? Él primero interpuso una demanda, un habeas corpus, unos recursos ante el Poder Judicial que llegó hasta el Tribunal Constitucional, Marco Riveros. Y este recurso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y la Presidenta de la República designó a 2 abogados constitucionalistas. Este recurso... Sí, permíteme, Karina, permíteme hacerte la precisión. por favor. El conflicto competencial es un proceso que lo inician uno o más poderes del Estado que tiene un problema, ¿no? O es que algunos concurren en el ejercicio de una competencia que está asignado a uno de ellos, o que uno ejerciendo su competencia afecta la competencia de otro. Aparte de eso, hay conflictos territoriales. Por ejemplo, alguien que crea que tiene jurisdicción sobre determinada zona. Ese conflicto, por ejemplo, entre Magdalena y San Isidro, en una zona cerca a la playa, ¿no? Ese tipo de conflictos solamente lo pone las entidades que entran en conflicto. No lo puede poner cualquier persona. Yo no podría poner un conflicto competencial. Lo que ha hecho en el caso de este señor Riveros, que es un proceso que yo no conozco, es un habeas corpus, ¿no? Donde quien ha asumido la defensa en el Tribunal Constitucional es el doctor Domingo García Belaunde y el doctor Ernesto Blume. Así es. Entonces, ¿Son efectivamente distintos estos procesos? sí, son distintos, es un proceso de habeas corpus. En realidad, el Tribunal Constitucional va en un momento de tener a la vista 3 temas constitucionales. Uno, el habeas corpus que bien has descrito, que lo defiende Domingo García Belaunde y Ernesto Blume Fortini. 2, el conflicto competencial que lo ha puesto el Ejecutivo, perdón, la Procuraduría General del Estado a través de la Procuraduría de Asuntos Constitucionales. Y 3, el amparo que yo sí interpuse y que ya me han concedido el recurso de agravio y que próximamente tiene que subir al Tribunal Constitucional. Pero 2 sí corresponden a las defensas de la Presidenta de la República. La que no corresponde a la defensa de la Presidenta de la República y que no hemos tenido injerencia en la redacción de ese documento siquiera, es el conflicto competencial. Es el Que proceso no lo puede poner cualquier competencial. abogado. De acuerdo, de acuerdo, pero los 3 buscan lo mismo, enmarcar cuáles son los parámetros del artículo 117, hasta dónde llegan las protecciones presidenciales. No, a ver, más bien yo recuerdo que hace un tiempo un abogado destacado puso una suerte de consulta al tribunal
Y así no funciona, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho, por lo menos en lo que se refiere a mi defensa, y lo que yo entiendo que quiere el conflicto competencial, es decir lo siguiente. El estado actual de la situación es que sí puede investigar a la presidenta de la República. El tema es cómo. ¿Cómo si yo quiero hacer, conciliar lo que dice el 117, que es presidente de la República, gobierna, dedícate a gobernar. Los problemas los ve después. Entonces, lo que corresponde es tener una investigación acotada y parametrada para que eso se concilie con esos objetivos. Lo que no puedes tener, como por ejemplo ha ocurrido en mi investigación, es que luego de 18 meses el Ministerio Público se dé cuenta que es absurdo el genocidio. Y has tenido 18 meses a un presidente de la República con el mote de genocida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el presidente de la República, para hacerlo, cualquiera, por encima de los nombres de quien fuere, para hacerlo él ganó una elección política. De tal manera que él gobierna políticamente y el derecho le dice hasta dónde puedes gobernar. Entonces, la idea de mantener un equilibrio para efecto de que el presidente no vea deteriorado la legitimidad de su poder como consecuencia que le llenen de denuncias, es que tiene que haber una forma de investigar. Dirán, ¿y por qué lo tratamos diferente? Porque la Constitución lo trata diferente y no a la persona Dina Boluarte. Trata diferente al presidente de la República. En los Estados Unidos, Karina, hace 2 semanas, ha salido una sentencia de la Corte americana donde con una absoluta claridad le ha dado una inmunidad al presidente. Nosotros ni siquiera queremos eso, sino que se investigue bien. ¿Y por qué le ha dado esa inmunidad? Es lo más importante, para que se entienda todos los que te están escuchando y viendo. Le dice, porque cada vez que hay una persecución penal hay, y así textualmente, oprobio público. Porque es así. A la gente tú la llenas de asesina, genocida, corrupta, ladrona, y por encima de la presunción de inocencia, tú vas creando un ánimo que deteriora la legitimidad del presidente de la República. Y segundo, más importante todavía, porque le he dicho, ¿sabes qué? Cada vez que ocurra que tú no tengas un límite para hacer una denuncia falaz, absurda, lo que fuere, al final de cuentas vas a cobardar al presidente de la República. Entonces tú vas a tener un funcionario, un electo por el pueblo, el que va a estar dando 100 vueltas antes de hacerlo porque precisamente después se llena de denuncias. Eso los americanos lo entienden bien. Pregunta. Sí, en este punto estamos con su defendida Dina Boluarte, presidenta de la República, ante una presidenta que se ha llenado de miedo, que ya no puede gobernar, que ha perdido toda legitimidad, que ya está como encarcelada por las denuncias de uno y otro lado. No sé de dónde sugieres eso. Lo que yo digo es que de su exposición. Estas investigaciones... No. Es que mi exposición no te estoy diciendo que lo tenga como problema, sino que la teoría constitucional, cuando le da artículos de protección como el 117 o como sale una Corte Suprema Americana, que imaginemos que allá también estudian, ¿sí o no? Estudian más que nosotros de repente, ¿no? Entonces estudian y entienden el fenómeno político detrás del poder. Entienden lo siguiente, que la autoridad democrática, la autoridad electa, no puede ser vapuleada como lo que yo sí entiendo que ocurrió aquí por parte del Ministerio Público. Por eso le he puesto un amparo, porque tiene que entender que no puede investigar como quiere. De acuerdo, el presidente pero de la República, no se avanzó, como se llame, personifica la nación. ¿No se avanzó igualmente con Pedro Castillo cuando se ingresó a Palacio de Gobierno y se hizo el allanamiento hasta la residencia? ¿No se está siguiendo lo mismo con Dina Boluarte? Mira, 2 cosas. Lo primero, no fue lo mismo, ¿ya? Porque este truán está preso por golpista. Segundo, el tema de que, o en la hipótesis, imaginemos que se asocie o que se haga similar, no lo hace bueno. Lo que nosotros precisamente le estamos pidiendo por primera vez al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esto, ¿ya? Porque el tema le va a servir no solo a Dina Ercilia Boluarte Segarra, le va a servir a todas las personas que entren al poder. Y lo que estamos pidiendo no es anulaciones, ¿no?, sino de actos que eventualmente no van en contra
de lo que quiere el 117. Por ejemplo, nuevamente, la semana pasada se ha ratificado lo que debió haberse sido desde el inicio. Ni siquiera debió haberse iniciado una investigación por genocidio. Y sin embargo se inició. Entonces, lo que nosotros queremos es cómo debe investigarse conforme a la Constitución a un presidente de la República. De eso se trata. Y El creo que ese TC, debate va a ser útil no solamente para una persona, sino para todos en general. el TC tiene tiempos, esto es urgente, me imagino, porque usted me dice, y estoy de acuerdo que no solamente va a servir para Dina Boluarte, sino de aquí para adelante. ¿El TC tiene tiempos? Claro, tiene un plazo para el caso de conflicto competencial. Tiene un plazo para resolver el habeas corpus, que es urgente. Y hay un plazo para el amparo. Todos esos plazos están. El tema está en que yo creo que el Tribunal Constitucional va a comprender que el tema de fondo, cuando uno asocia indebidamente, cuando confunde la papa con el camote, cuando confunde el cargo presidencial con quien lo tiene, ¿no? Que eso ha ocurrido en muchos temas. En este caso de mi amparo, por lo menos, no ha sido el caso. El Poder Judicial nos ha rechazado, pero ha sido en los tiempos que eventualmente ocurren. Y esto debe ser así, ¿por qué? Porque nuevamente, el trato diferente a la presidencia de la República no es una cosa de voluntad, es una consecuencia necesaria de lo que se interpreta la Constitución. El presidente de la República es el único representante político que ostenta el cargo de, o la personificación de la nación. Entonces, ese tema, tú no puedes tener en zozobra un presidente. Tú no puedes tener una investigación preliminar que finalmente sea igual o más que lo que pretende evitar la Constitución. Porque si vamos a tener investigaciones preliminares de 36 meses, como es en algunos casos el plazo máximo, entonces, ¿para qué existe el 117? ¿Para qué? De acuerdo. Absurdo. Entonces, tiene que haber una forma de investigar para que el daño presidencial sea el mínimo posible. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, que nos ha puesto en contexto qué es lo que ha pasado el día de hoy con este documento que ha presentado la Procuraduría ante el Tribunal Constitucional para que se establezca bien qué es lo que dice el 117 y establezca los parámetros. Muchas gracias al doctor Campos por estar en Exitosa.